Muy buenas, ya estamos por aquí de nuevo con un nuevo caso que nos ha pedido nuestra amiga Ángela, el caso de Jeremy Vargas, que la verdad es que el caso tiene migas, tiene migas. Antes de comenzar con él, acordarse de compartirme, vamos a seguir subiendo, que los suscriptores van muy bien últimamente. Vamos a seguir compartiendo, presentando el canal a vuestras amistades que les guste el True Crime. Y nada, darme like conforme estéis viendo el vídeo. Bueno, vamos a comenzar con este caso que tiene telita. Nos vamos a Gran Canaria, exactamente a Vecindario, que es una ciudad al sureste de la isla. En 2007 contaba con 66.000 habitantes y a este lugar no es un lugar donde lleguen los turistas. No es un lugar de paso. Es un sitio que quien va allí es porque conoce el sitio o porque precisamente quiere ir a esa zona exacta, pero no es un sitio de paso. Está a 45 kilómetros de Las Palmas de Gran Canarias. Bueno, pues nos vamos al 10 de marzo del 2007. En torno a las 2 de la tarde, Jeremy Vargas, de 7 años, estaba jugando con sus dos primos. Uno de ellos tenía 9 años y el otro 4. Y estaban en un descampado que estaba a 10 metros de la casa de donde vivía Jeremy. Muy cerquita, muy cerquita. En el domicilio en el cual vivía la madre de Jeremy, vamos a ver, la madre vivía con la pareja, con el abuelo materno, José Suárez, y con la abuela materna, Herminia Santana. Yo imagino que vivían juntos porque Itaisa, la madre de Jeremy, cuando tiene a Jeremy, ella solo cuenta con 16 años y el padre con 14. El padre de Jeremy tenía 14. Entonces, claro, eran dos niños teniendo un niño. Pues imagino que por eso vivían allí con los padres de ella. Lo que no me queda muy claro y no he encontrado por ninguna parte es si es que ellos viven en el mismo piso, en una casita, o viven dentro de la misma casa. Eso es lo único que no me ha quedado claro. Pero bueno, viven todos juntos. ¿Qué pasa? Que en este solar que había al lado de la casa, siempre jugaban los niños. Allí estaban de la mañana a la noche jugando. Y aparte de esto, cuando estaban allá abajo, pues contaban con la vigilancia de José Suárez, del abuelo, que estaba allí, bueno, del abuelo, de los tíos, que también vivía allí una de las hermanas de Itaisha, y daba justamente con el descampado, vamos, estaba muy, muy cerquita. ¿Qué pasa? Que ese día el abuelo estaba arreglando la puerta del garaje y, vamos, lo tenía, nada, al ladito, muy pegadito. Además, aquella zona siempre había sido una zona muy tranquila y quién se iba a imaginar lo que sucede. Es que nadie se lo podía pensar. Bueno, pues la madre de Jeremy, Itaisha Suárez, junto a su madre Herminia, volvían a la casa de comprar unos pollos. ¿Por qué? Porque el día anterior, el día 9, había sido el cumpleaños del abuelo de Jeremy, del padre de Itaisha. Y al abuelo le gustaban esos pollos especialmente, que tenían que ir a comprarlos yendo en el coche porque les cogía bastante lejos. Y bueno, le habían hecho una fiesta sorpresa, lo que era todo, estaba toda la familia al completo allí, y le habían hecho una fiesta sorpresa al abuelo, y bueno, pues nada, habían ido para hacer un almuerzo, habían ido a comprar los pollos allí. Al pasar por delante del solar, cuando ya la madre llega con los pollos, la madre y la abuela llegan con los pollos y aparcan el coche, pasan por delante del solar y le dice a Jeremy y a sus dos primos que subieran, que iban ya a comer, que subiera a la casa. Jeremy estaba jugando en la tierra con un cubo amarillo, un cubito de estos de playa pequeñito, y con un palito. Y le dijo a su madre que sí, que ahora subía. Bueno, pues cuando ya ellas llegan arriba, al poco, solo suben los dos primos. Y Taisha, la madre de Jeremy, le dice a los primos que bajen a llamar a Jeremy, que porque no había subido con ellos, que baje a llamarlo. Pero cuando los niños vuelven, le dicen que Jeremy no está. Todo esto lo cuenta Itaisha, que eran las 13:48 horas, las 1:48 de la tarde, y dice que exactamente sabe la hora porque estaba mandando unos mensajes de texto y, bueno, de WhatsApp, de lo que fuera, unos mensajes, y precisamente miró la hora, o sea que sabe exactamente el minuto exacto
que se sabe de la desaparición de Jeremy. Vamos, el tiempo de subir los primos, bajar a buscarlo, estamos hablando de ¿qué? De 2-3 minutos. Pues esa fue la hora en que Jeremy desaparece. Con todo esto, la tía de Jeremy va subiendo. Ella había pasado por el solar para llegar a la casa. Y cuando le preguntan, dice, no, allí no había nadie. Dice, yo he visto un coche haciendo una maniobra muy rara. Dice, pero bueno, yo en este momento hasta este momento yo no le había dado importancia ninguna. A ver, era un sitio donde los coches podían entrar y hacer maniobras para dar la vuelta a la calle o lo que fue. O sea, no solían coger y meterse dentro de este descampado a cruzarlo. Pero para hacer una maniobra de dar marcha atrás para que el coche gire a derecha o a izquierda, pues sí, bueno, era una cosa normal. Entonces esa maniobra, claro, la tía de Jeremy no lo ve algo extraño. Y como ella tampoco sabía que Jeremy estaba ahí abajo, ella pensaba que estaba en la casa, pues bueno, que los niños no estuvieran ahí era algo también normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando todo esto se empieza a hablar en la casa, la abuela, pues de momento se preocupa y dice, ¿cómo que Jeremy no está abajo? Y entonces ella bajó y se metió en la casa de su hija y empezó a mirar por las casas más cercanas a ver si el niño se había entretenido metiéndose en alguna de las casas, que no era algo que soliese hacer, ni tampoco en casa de la tía, pero bueno, al desaparecer pues lo normal es buscarlo por los sitios más cercanos, ¿no? Entre la llamada de Itaisha hasta que subieron los primos a la casa y que Itaisha se da cuenta que Jeremy no está, pasan menos de 10 minutos, como os he dicho antes, de 2 a 3 minutos. Bueno, pues Jeremy no aparecía. Toda la familia se ponen a buscarlo por los alrededores, preguntan en las casas de los vecinos e incluso pedían permiso para entrar dentro de las casas, con la idea de que si alguno se negaba, pues bueno, no era tampoco una cosa normal, ¿no? Porque cualquier persona, si desaparece un chiquillo, un vecino tuyo, con 7 añitos, y viene el familiar y te pide entrar en la casa, vamos, yo le abro las puertas. Yo no tengo por qué ocultar nada. Entonces, bueno, la verdad es que en ese aspecto lo hicieron muy bien. A ver, muy bien que no se consiguió nada, ahora os contaré, pero bueno, la idea principal era muy buena. Aparte de, como os digo, de que le dejaron entrar en la casa, se unieron a la búsqueda también. Los vecinos se portaron súper bien. En el solar se encontraba el cubito con el que Jeremy jugaba y la madre le dice a uno de los hermanos que lo recoja pero que no lo toque. Que coja una servilleta por si había que investigarlo y podían sacar algún tipo de huella, de prueba, de algo de él. Que este hermano de Itaisha le dice, eso no será verdad, ¿no? Y Itaisha, en ese momento, como cuentan ella en las entrevistas que le han hecho, dice que lo que estaba sucediendo les recordó mucho a la desaparición de Sara Morales, que había sucedido en Las Palmas de Gran Canaria justo 7 meses antes de la desaparición de Jeremy. Sara Morales desaparece a las 4:15 de la tarde de un 30 de julio del 2006. Desapareció sin dejar rastro. Tenía 14 años y había quedado en el centro comercial La Ballena con un amigo sobre las 5 de la tarde, pero nunca llegó a su destino. Y nunca se supo absolutamente nada. Yo el caso de esta chavala no lo he traído porque es que no hay información ninguna. Desapareció y no se supo nada de ella. Bueno, pues Itaisha, la madre de Jeremy, lo primero que se le viene a la cabeza es la desaparición de esta chica. Entonces, claro, ella no quería ni tocar nada ni nada de nada. Ahora os voy a contar una cosa para que más o menos os orientéis, aunque imagino que quien conozca el caso lo habrá visto en las imágenes en bastantes sitios, ¿no? Pero en menos de 20 segundos un coche puede coger al pequeño del solar donde estaba y llegar a la carretera general, porque estaba muy cerca. Uno de los grandes errores que comenta Itaisha que se cometieron fue no precintar y cerrar ese solar. En el primer momento de la búsqueda pasaron muchísima gente por allí. ¿Qué sucede? Que cuando vienen los perros de la policía, pues no encuentran rastros ninguno. De todas maneras, cuando después os siga contando, si todo fue como parece que sucedió, no sé yo hasta qué punto los perros hubieran localizado algo, pero bueno. Pues eso nada, el solar habían pisado muchísima gente por allí, aquello
¿Qué pasa? Que se ponen a buscar por los alrededores y nada, deciden... Itaisha se va a la policía local y el hermano de Itaisha se va, el tío de Jeremy, se va a la Guardia Civil. Tras la denuncia, pues se crea un amplio dispositivo de 400 personas o poco más que se encargaron de buscar al menor. Entre ellos se encontraban la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y el Grupo de Emergencia del Gobierno de Canarias. Además de amigos, vecinos, ¿no? De la familia, bueno, de todas las personas que se iban uniendo a la búsqueda. Y todo esto teniendo en cuenta que era época de carnavales allí. Pero la policía, la verdad, la policía y la Guardia Civil reaccionaron de inmediato. Vamos, Itaisha dice que no puede tener quejas ninguna de los cuerpos policiales cuerpos policiales, de la Guardia Civil, de la policía, que actuaron en la desaparición en el primer momento, porque, vamos, aparecieron súper rápido. Desde el principio la familia tuvo claro que Jeremy no se había ido por voluntad propia y que alguien estaba detrás de esa desaparición. Esta convicción fue alimentada por la falta de pistas y las llamadas que recibieron de personas que incluso desde otros países aseguraban haber visto al menor. Los agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, inicialmente centraron sus investigaciones en el entorno familiar, pero esa línea fue descartada inmediatamente. Posteriormente se investiga a cerca de 200 pederastas, tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, ninguna de estas pistas condujo a ningún resultado en concreto. Durante semanas, la desaparición del niño conmocionó a un país, que no se explicaba cómo, a plena luz del día, pudo desaparecer sin que nadie viese nada. Que realmente, ahora os contaré, no hubo, o sea, hubo una persona que sí vio algo. Gran Canaria fue empapelada con la foto de Jeremy. Además, eso lo hizo el hermano de Itaisha en el justo momento que el niño desaparece. Y además cuenta que en todos los carteles pone Jeremy con Y, cuando su nombre se escribe con J y acabado en Y. Pero que el hermano pues lo escribió en el primer momento así y ya pues decidieron dejarlo. O sea que fue todo súper rápido. La verdad es que, vamos, yo pienso que más no pudieron hacer por encontrar a Jeremy. Lo que es por parte de la familia, me quiero referir. Bueno, pues nada, los carteles estaba la foto con las características de la camiseta que llevaba, una camiseta amarilla y con sus gafas. Y el grito desesperado de su familia era constante en radios, periódicos, televisiones, pidiendo por si alguien lo veía se pusiese en contacto con la Guardia Civil. La desaparición de Jeremy fue bastante mediática. Se desplegó un operativo sin precedentes con cientos de efectivos y voluntarios que rastrearon la isla de punta a punta, pero nada. La familia siempre ha tenido claro que el niño no se fue por voluntad propia, como ya os he dicho, sino que alguien estaba detrás de su desaparición. Además que no era la primera vez que Jeremy jugaba ahí en el solar, que no es que no, vamos. Muchos se aprovecharon de eso para pedirles dinero o recompensas. Como suele pasar en muchos de estos casos, que yo no sé qué vamos a llamarle persona, pero qué persona es capaz de hacer una cosa así en un momento tan desesperante para la familia. No lo puedo comprender. Hubo muchas videntes, una de ellas en especial, que se metieron a engañar a los padres, que también habían intentado aprovechar el sufrimiento de los padres de Sara Morales. Una que le habían hablado a Itaisha de ella y fue a verla, le dijo que el niño había fallecido, que estaba sufriendo, pero no sabía decirle dónde. Le sacó el dinero, la engañó y Itaisha pues se encontraba muy mal en ese momento, imaginarse, ¿no?, la situación. Pero en el momento que los padres de Sara Morales se ponen en contacto con ella y le cuentan que esta, vamos a ponerlo entre comillas, supuesta medium, también se había acercado a ellos cuando desapareció su hija, pues ella se dio cuenta de lo que había, porque la Guardia Civil y la policía los tenía ya súper avisados de que no hicieran caso a nada y que por supuesto este tipo de individuos los dejaran lo más lejos posible. Pero claro, hay que pensar que una familia en su desesperación, en este caso una madre, pues
yo creo que se aferra a lo primero que le aparece. Y de eso es de lo que se aprovechan este tipo de gentuza. Les llamaban incluso de otros países asegurando que habían visto a Jeremy a miles de kilómetros de su isla natal. Y uno de estos estafadores, esto es increíble, ¿vale?, llegó a ser detenido como sospechoso. Era el padre de una amiga de Itaisha, de la madre de Jeremy, que incluso ese fin de semana él estaba separado de la mujer, ¿no? Bueno, pues ese fin de semana le correspondía a su hija o le pidió a su hija a la exmujer, ¿no? Exactamente no me quedó claro. Pero bueno, tiene a su hija y la disfraza de niño para cuando le den la recompensa hacer el intercambio. Me parece increíble. ¿Qué pasa? Que no le sucedió nada. ¿Por qué? Porque la acción no se llegó a cometer. Entonces a él no le sucede nada. Que yo no sé cómo tenemos las leyes, porque vamos, nada más el hecho de haberlo intentado ya deberían de, no sé, yo creo que debía de haber pagado algo. No me refiero a económico, que también duele, pero bueno, pero vamos, no sé, yo me parece increíble. Bueno, pues los agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, primero centraron sus pesquisas, como os he comentado antes, en el entorno familiar, pero pronto descartaron esa hipótesis. Luego investigaron cerca de 200 pederastas y aunque el tiempo pasaba y parecía que el caso se desinflaba, en 2012, fijarse ya de 2007 que desaparece hasta 2012, lanzaban una alerta sobre la que había sido una de las principales líneas de investigación. Pedían colaboración para localizar un Renault 5 modelo Oasis de 3 puertas, color blanco, que otro niño, que es lo que os decía del testigo, vio merodeando el solar en el que Jeremy fue visto por última vez. Según comentó el menor, el vehículo se adentró en la zona en dirección contraria. O sea, él entró por una calle al contrario de la dirección de esa calle. Y que un hombre con gorra estaba a los mandos del volante. Pues nos metemos en 2015. La familia contenía la respiración cuando el Ministerio del Interior informó sobre la localización de unos huesos humanos en un lugar muy cercano donde Jeremy fue visto por última vez. Eran restos de un cráneo, pero finalmente se comprobó que pertenecían a una mujer mayor y que al estudiar ese cráneo se dieron cuenta de que tenía signos de que le habían hecho anteriormente una autopsia. O sea que no se sabe de dónde salió eso, ni cómo, ni nada, pero bueno, otra vez no tenían absolutamente nada referente a Jeremy. La familia sí tiene un culpable muy claro. Y yo estoy muy de acuerdo, desde luego, con la madre. Vamos. Se localizó al dueño del vehículo que buscaba la Guardia Civil. Y estamos hablando de Antonio Ojeda, conocido como el Rubio. Que algunas veces le diré Antonio Ojeda, otras veces le diré Ojeda y otras veces le diré el Rubio, ¿vale? Para que no nos hagamos un lío. Este hombre tenía, o este ser tenía un coche similar y estaba en prisión por haber visto a un niño en la misma localidad donde residía la familia Vargas. Además, algunos de los presos que compartían celda con él contaron a los agentes y al juez cómo Ojeda alardeaba de haber sido el culpable del secuestro de Jeremy. Y aportó detalles que, según la propia madre del niño, solo era posible que supiera su entorno más cercano, como que se puso azul, haciendo alusión a una cianosis que padecía Jeremy. Es una condición, porque no es una enfermedad, es una condición que deja la piel de un tono azulada debido a la falta de oxígeno en sangre. Entonces, cuando le daba, por ejemplo, yo pienso que es el estilo de cuando te da una crisis asmática, ¿no? Y bueno, pues te falta la respiración, necesitas tus inhaladores y en este caso Jeremy llegaba hasta la situación de ponerse pues azul. A ver, imagino que será en zonas como por ejemplo la ojera, en zonas más delicadas. Vamos a hablar un poco del Rubio. El caso dio un giro en 2016 cuando Antonio Ojeda Bordón, conocido como el Rubio, fue detenido y condenado por abusar de un niño de 9 años en el mismo barrio en el que desapareció Jeremy. Propietario de un vehículo similar al investigado años antes, su nombre pasó a estar en el centro de las pesquisas.
Ahora estarse atento con todo lo que os voy a contar para que luego me digáis si creéis que la forma de actuar del juez, y bueno, sí, del juez, porque es el único que va a poner ahí una pena, o no, si es normal, porque yo no lo entiendo, ¿vale? Os cuento. Durante su estancia en prisión, varios reclusos declararon que Ojeda presumía de conocer lo que le ocurrió al menor y compartía detalles que solo alguien del entorno familiar podría saber, como el color de sus gafas, siendo el distinto a las gafas que se pusieron en los carteles que se hicieron de Jeremy. Jeremy tenía dos gafas diferentes, una eran con la montura plateada, digamos, de estas que no son de pasta, y las otras eran de pasta. Y él habla de las que no están puestas en la imagen de la foto de él. Unido eso a lo de la cianosis del niño, cosas que no sabía ni la Guardia Civil siquiera, cómo este hombre tenía esos datos, pues yo creo que vamos blanco y en botella, ¿no? Me parece. Es que de ahí tenían que haber tirado o tienen que tirar, porque es que eso no es normal. Pese a ello, en 2017 el juzgado de instrucción archivó la causa al considerar que no existían pruebas suficientes para proceder contra él. A esto es lo que os digo, si no pensáis que un juez no tiene pruebas suficientes con esto, porque ahora os contaré más detalladamente el tema del compañero de prisión, todo lo que habla, todo lo que cuenta y todo. Una persona que está dando su declaración de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado, que ese hombre no conocía a Jeremy de nada, que no sabía, vamos, nada de él, ¿cómo va a saber también el tema de la cianosis, el tema de las gafas? ¿Cómo va a saber todas esas cosas? Pues porque se lo ha contado el otro que lo ha vivido. Es que yo creo que está muy claro. Bueno, pues sin embargo, gracias a la insistencia de la madre, la investigación se volvió a abrir en el 2021. Con cambios de abogado por medio, cuando la madre de Jeremy logró que el juzgado de primera instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana decretara la reapertura de las diligencias, y Taisha Suárez, asesorada ahora por el mediático abogado Marcos García Montes, declaró ante el juez instructor en noviembre de ese mismo año y presentó fotos de la cianosis que afectaba a Jeremy. Sin embargo, esa teoría ha sufrido hace escaso, bueno, hacía muy poco tiempo, ¿no? De cuando ella coge al abogado y presentan esto, ¿no? Un revés. ¿Por qué? Porque después de que un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense de Las Palmas haya determinado que no hay anotaciones en los informes médicos del niño sobre la existencia de signos de cianosis. Ahora lo único cierto es que años después de la desaparición, la pregunta es: ¿dónde está Jeremy? Y sigue sin responderse. Antonio Ojeda, el presunto abusador, al que porque a este hombre podemos decir, no, es que yo lo estoy diciendo mal, vamos a ver, podemos decir presunto secuestrador de Jeremy, ¿vale? Porque no está juzgado por ello, pero abusador de niños sí es porque ha estado en la cárcel por ello. Pues nada, el abusador al que desde esta primavera, vamos, estoy hablando del año 2021, se considera el principal sospechoso de la desaparición de Jeremy, ocurrida en Gran Canaria, contó a un compañero de prisión en Algeciras que no fue él quien mató al niño, porque esto es otra versión más que el preso este que tenía de compañero, pues va contando conforme se va enterando de todo lo que le va contando el rubio, ¿no? Pues el rubio dice que él no fue quien mató al niño, que fue un vecino suyo llamado el Tani. Cuando este hombre, el Tani, la madre, dice que no tiene absolutamente nada que ver y que no es un hombre ni problemático ni nada de nada. La declaración que ha prestado este recluso sobre las confidencias que afirma que le hizo en la cárcel Antonio Ojeda, alias el Rubio, respecto a la causa por la que estaba preso preventivo, los abusos que sufrió un menor en el sur de Gran Canaria del 2012, y también sobre su supuesta vinculación con la desaparición del niño de vecindario en 2007. Un día le pregunté, esto lo está diciendo el preso, ¿vale? Un día le pregunté
qué había hecho para que le encerrasen, y me respondió: me acusan de bio a un menor cerca de donde vivo, en vecindario, en Canarias, pero soy inocente, le contesta a Ojeda. Están muy equivocados. Lo que pasa es que tuve mala suerte de ver lo que ocurrió. Lo hizo otro, un vecino mío, un desgraciado, que se llama el Tani. Esto lo relató Antonio Ojeda, que yo es que alucino, vamos. Bueno, pues el preso, el compañero, este testigo, afirma que Antonio Ojeda le preguntó si conocía el caso de Jeremy Vargas. Cuando este preso le dijo que sí había oído hablar de él, le comentó: yo vi cómo lo cogían y quién se lo llevó, dijo Antonio Ojeda. Lo recuerdo perfectamente. Fue una mujer de pelo moreno, tiraba del brazo del niño, él iba llorando. Lo metió dentro de un coche. Era un Seat Toledo de color blanco que conducía un hombre. Más adelante, en otra conversación, en la misma prisión, este recluso asegura que el rubio le dijo que los abusos por los que van a juzgarlo no los cometió él, sino el Tani, como con Jeremy. Todo lo que él ha hecho se lo acusa al Tani. Y aparte dice Antonio Ojeda: el chiquillo no sufrió, llegó muerto. Le puso algún tipo de sustancia en la bebida para dormirle, pero se pasó y murió. Yo vi al pequeño sin vida, ya dentro del coche del Tani. En un barranco escondido preparó una hoguera con palos y un colchón y le prendió fuego. Luego recogió los restos, los metió en una bolsa con la cremallera rota, que yo mismo le entregué. Fuimos al vertedero por la parte de atrás y allí arrojó la bolsa. Asegura este preso que le relató entonces en Algeciras el rubio. El letrado de la familia del menor dijo que el relato realizado por videoconferencia tiene credibilidad. La tesis lanzada por el testigo apunta que el rubio no había matado a Jeremy Vargas. Hay detalles que el testigo ha explicado, según el letrado, sobre determinadas zonas del sur de Gran Canarias, que es improbable que su compañero de celda en Algeciras se haya inventado, porque nunca ha estado en Canarias, aparte de todo lo que sabe de Jeremy que nadie conocía. Pero vamos, también hay lugares. Es que yo creo que hay hay una persona, un testigo, ¿no?, que es este hombre, todo lo que el otro le cuenta, y cosas que no puede haberse inventado. Este recluso ya había declarado ante la Guardia Civil que en una ocasión había preguntado al rubio si tenía algo que ver con la desaparición del niño de vecindario de Gran Canaria, a lo que éste respondió: el chiquillo no sufrió, el chiquillo ya llegó muerto. Este preso también contó que Ojeda le explicó en el momento que a Jeremy Vargas lo había matado otro hombre, y al que lo identificó por su apodo, como ya os he dicho, el Tani, ¿no? Se trataba de una persona que ni siquiera está imputada en la causa y que ya ha negado tener nada que ver con estos hechos. Además, a mí lo que más me llama la atención es que cuando la madre está tan segura que este hombre no tiene nada que ver, pues vamos a ver. No. Si este hombre no tiene antecedentes ninguno, si este hombre no... y la policía... no, pues no. Y además, viendo el rubio, las cosas que sabía, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Pero aparte, la trayectoria de él, anda que no nos dice cosas. Bueno, pues finalmente le reconoció que él había visto el cadáver. Le dio detalles de cómo el hombre al que atribuía el crimen lo había hecho desaparecer, quemándolo sobre un colchón. El abogado de los padres de Jeremy Vargas ha explicado a la salida de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canarias, que este recluso ha ratificado al juez todo lo que manifestó en la Guardia Civil. A nuestro juicio tiene bastantes visos de credibilidad. Creemos que no miente y que en realidad confirma que Antonio le contó cosas que sabe de la desaparición del niño. La familia de Jeremy Vargas quería que el juez autorizase su petición para que se organizase un careo entre el rubio y otro preso que compartió celda con él más recientemente, ya en la cárcel de Juan Grande, en Gran Canarias. Ese preso contó hace un tiempo al juez que el día que Antonio Ojeda le comunicaron que había sido
que había sido condenado por una agresión sex a otro niño, el rubio le habló de la muerte de Jeremy Vargas y le dijo que tuvo que hacerlo desaparecer. Es que Antonio Ojeda, el rubio, aparte del... A ver, que para nosotros mucho mejor, ¿no? Pero del gambazo que mete contándole a los compañeros de celda pues lo que ocurrió, lo que dejó de ocurrir, lo que ocurrió más allá. Aparte de eso, ahora dice blanco, después dice negro, después se contradice, pero lo que sí tenemos claro que no hay quien no lo quite, que las cosas que él sabía tan íntimas de Jeremy era imposible que las supiera. Si las sabía era porque había estado con el niño, porque a este tipo nadie le iba a contar nada. Como os he dicho antes, y Taisha, la madre de Jeremy, cuenta que ni siquiera la Guardia Civil sabía el tema de la cianosis de Jeremy. No sabía ni siquiera la Guardia Civil, que lo va a saber un delincuente. En todo momento la Guardia Civil ha mantenido que existen evidencias para considerar a Antonio Ojeda sospechoso de la desaparición. Hombre, claro que hay evidencia. Y así también lo cree la familia de Jeremy. Y yo también lo creo, vamos. De hecho, Itaisha, la madre de Jeremy, se acercó a la vivienda de Antonio Ojeda. La mujer le preguntó por el paradero de su hijo, y Ojeda le dijo: yo no he hecho nada, solamente vi lo que vi. En esa misma conversación, Ojeda le concretó que se refería a que un hombre y una mujer se llevaron al pequeño Jeremy. Cabe recalcar que el rubio fue condenado por un delito sex contra un menor. Los hechos sucedieron en 2012, cuando abusa de un menor, en el barrio en el que desapareció Jeremy. Ingresó en la prisión de Algeciras y fue ahí cuando confesó haber visto cómo desapareció el niño. En un principio les adjudicó la sustracción a otras personas. Finalmente acabó confesando a su compañero de celda que el caso de Jeremy se le había ido de las manos y que tuvo que hacerlo desaparecer. Esto, unido a datos como que el rubio parecía conocer que Jeremy, debido a una enfermedad respiratoria, bueno, no es una enfermedad, es una condición que tenía, solía ponerse azul, algo que solo conocía su familia, ha centrado las sospechas sobre Ojeda durante estos años. Hombre, es que yo creo que es una prueba muy importante. En marzo del 2023, Taisha, la madre de Jeremy, denunció que un informe que podía ser clave para resolver el caso llevaba meses paralizado. Este informe señala que la falta de aire que padecía Jeremy que derivaba en cianosis, algo que ocurre por la falta de oxígeno en la sangre y que le habría provocado su aspecto fuera azul. No obstante, en febrero de 2024, un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Las Palmas dio un giro al caso. Señaló que desde el punto de vista médico no consta que el menor fuera separado del programa de control del niño sano por patología alguna, como la cianosis. Este informe complicó la principal hipótesis de la familia, que apuntaba a la implicación del rubio. Ojeda vivía a escasos metros de donde desapareció Jeremy y confesó haber visto al pequeño de color azul. El abogado Salvador Sarmiento Quevedo, del despacho de Marco García Montes, que ha llevado este caso, dijo: en este informe no habían mirado todo el historial clínico del menor, sino dos informes más próximos al nacimiento de Jeremy. Vamos a ver, al nacimiento, Jeremy desaparece con 7 años. Y si no miran todo su historial médico, si el niño esto es una cosa que se le va desarrollando conforme va cumpliendo años, ¿cómo concho le lo van a encontrar en los primeros informes de vida? Estos hablan de un episodio de estrés respiratorio del neonato que fue solventado, explicaba. Claro, a ver, el niño tenía problemas de respiración, problemas de... imagino que serían bronquitis o algo así, ¿no? Desde que nació con eso, con esa patología, vale, perfecto, hasta ahí bien. Pero al niño se le complica o se pone más llamativo conforme va pasando el tiempo. Si miran esos 2 primeros informes y no miran el resto del historial médico, pues ¿cómo lo van a saber? Es que parece que la misma justicia, los mismos que tienen que
dar los datos que tengan para facilitar y poder meter en prisión a los culpables de las cosas que suceden, parece que ponen trabas en vez de ayudar. Yo es que me quedo alucinada con estas cosas, no lo puedo comprender. Yo me imagino la impotencia de esa madre, bueno, de esos familiares todos, porque esto es que es increíble, vamos. La defensa de Itaisha elaboró un escrito solicitando que se haga un nuevo informe. Sin embargo, la solicitud no fue aceptada. Increíble. Pero se permitió realizar un informe pericial de parte. Ahora estamos a la espera de tener este informe. Yo no sé si en este mismo momento ya lo tienen, porque noticias muy cercanas a la actualidad, no, la verdad es que no tengo. Yo creo que siguen esperando todavía, porque por más que está buscando, no. A ver si un día le puedo hacer una entrevista a Itaisha, a ver si consigo ponerme en contacto con ella y conseguimos una entrevista, no, una charla. Nos adelantan que hay visibilidad y que lo que contamos no es ninguna locura. Perdón, visibilidad, no, viabilidad. Como que estoy con lo de la charla de la madre. Nosotros entendemos que las manifestaciones de esta persona evidencian que estuvo en presencia de Jeremy, concluía Salvador Sarmiento, el abogado que trabaja para el despacho de García Monte. Todo apunta que este informe será una de las diligencias claves en esta nueva prórroga. El presunto asesino de Jeremy, que tenemos que decirle presunto, ¿vale?, no tiene ni una orden de alejamiento hacia los padres ni hacia vecindario. Ronda por las calles tan tranquilo. Cumplió condena por agresión sex de otros chiquillos, pero por Jeremy nada. Aparte de todo, se investigó a un hombre, aparte de todo lo que os he contado de Antonio Ojeda, ¿no?, se investigó a un hombre que iba mucho a un centro evangélico que está a 50 metros de la casa de Jeremy, y se sabía que este tipo solo quería estar con niños y que había atentado a algunos de los menores. Pero al final resultó que no fue. La investigación llevó a la Guardia Civil a una pareja de británicos que tenían antecedentes, pero tampoco sacaron nada. Todo esto ocurre antes de lo de Antonio Ojeda. En cuanto al padre de Jeremy Vargas, Juan Francisco Vargas, se ha mantenido en segundo plano a lo largo de estos años. El padre tenía buena relación con sus dos hijos, los buscaba los fines de semana que le correspondían. Ese fin de semana tenía que haber ido por los niños, le tocaba, pero ¿qué pasa? Que acababan de firmar los papeles de la manutención, de las visitas, de todo, ¿no? Y había sido días anteriores y bueno, como que dejó pasar un poco ese fin de semana por la idea de tranquilizar un poco los ánimos, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. ¿Qué pasa? Que él se siente culpable porque él dice que si él hubiera recogido a sus dos hijos ese fin de semana, pues Jeremy no hubiera estado allí y no hubiera ocurrido eso. Pero él no tenía la culpa, el que iba a saber. Sí, que quizás hubiera sido así, como él dice, si lo hubiera recogido, o a lo mejor se hubieran llevado un primo de Jeremy, o no se sabe. Es que eso no se sabe. Pero que él no tiene la culpa, no la tiene, las cosas como son. Sin embargo, el padre de Jeremy volvió a ser noticia en 2021 cuando fue detenido por 2 denuncias de agresión sex a 2 de sus hijas, o sea, a 2 de las hijas de la pareja que tenía en ese momento, que eran menores de edad. Un año después volvió a ser arrestado por presuntos malos tratos de su pareja. Yo todas estas cosas las pongo muy en duda, yo no sé si son ciertas o no, porque ya sabemos cómo están las leyes hoy en día, y cuando una mujer, sí, a ver, si hay maltrato, pues por supuesto que el tío cumpla, por supuestísimo, ¿no? Pero hay veces que la mujer no es maltratada, pone una denuncia y lo primero que le pasa al tío es irse al calabozo, eso es lo primero. Y muchas veces las cosas no son así. Si ya hablamos de que, aparte de por una denuncia por malos tratos, después de no sé cuántos años que estaban juntos, las niñas dicen, o una de las niñas dijo, que le había tocado mientras que dormía, no sé qué.
pues imaginársenos la situación de esta persona. Yo no me preguntéis el por qué, porque realmente no he investigado la vida del padre de Jeremy, porque estamos con el caso del niño, ¿no? Pero yo tengo mis dudas. No sé por qué, tengo mis dudas. Y nada, hoy, aunque no sé exactamente cuándo subiré el vídeo, pero el día 18 de julio es el cumpleaños de Jeremy y cumpliría 25 años. Y vamos a felicitarlo, esté donde esté. Y bueno, y este caso, aparte de contaros lo que sucede en él, es como un pequeño homenaje hacia su persona, que solo tuvo 7 años para poder disfrutar, y tampoco 7 años, porque cuando eres pequeño no te enteras de que estás vivo. Muy poco tiempo de disfrute de vida. Y hablo solamente de él, no voy a hablar de lo que es el tema familiar, porque ya os podéis imaginar lo que esa familia ha sufrido y está sufriendo. También la madre de Jeremy, hace un tiempito atrás, ha tenido problemas con su exmarido. Pero es que estos casos realmente, o sea, este tipo de cosas, cuando te pones a buscar información te sale todo, ¿no? De toda la familia al completo, pero yo estas cosas, no sé. Una cosa es que yo, por ejemplo, quede con la madre de Jeremy para poder hablar con ella, hacerle preguntas, que nos cuente qué ocurrió, todo, ¿no? Y ella cuente algo porque lo quiera contar. Oye, eso es una cosa. Pero que yo me meta a investigar qué ha sucedido en el matrimonio, qué pasó con la expareja, con el padre de Jeremy, que yo esas cosas no me gustan. Lo dejo caer porque, bueno, está por todos lados y, bueno, a lo mejor después me vaya a poner un comentario diciéndome, oye, ¿y no te has enterado de esto? ¿No te has enterado de lo otro? Sí, me he enterado, pero no quiero hablarlo. Esto va hacia la desaparición de Jeremy Vargas y hacia que la justicia o quien sea haga algo para que se condene al asesino de Jeremy Vargas, y manteniendo las pruebas que tienen. También la madre de Itaisha también pidió un careo entre uno de los presos y el rubio, pero tampoco se lo concedieron. Y es lo que os digo, yo no entiendo por qué ponen tantas pegas. ¿Por qué? Porque en el tema médico no miran todo el historial. Vamos a ver, que sí, que todos nos equivocamos, que habéis mirado 2 informes muy cercanos al nacimiento de Jeremy, vale, hasta ahí perfecto. Pero si yo estoy rebatiendo que a mi hijo le pasa eso y que hay informes médicos de que le ha sucedido eso en varias ocasiones, es más, dice que lo mismo la tía que el tío y todo, que se quedaban con él durante el día, pero que por la noche no querían quedarse con él porque les daba miedo, porque no sabían cómo afrontar una situación de que el niño le faltase el aire y se pusiese azul, ¿no? Y hombre, yo puedo entender, oye, porque en mi casa hay bronquitis por todos lados, ¿no? Pero nosotros tenemos asma, mi hija y yo tenemos asma, o sea que yo eso más o menos lo manejo. Pero la persona que no lo tenga eso muy cercano, pues yo entiendo que le dé miedo. Y vamos a ver, si hay informes médicos de todas las veces que a esa criatura le ha sucedido eso, y te los puedo aportar, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué me lo echas para atrás? Es que todo eso es, pues, enturbiar más la investigación. Y habiendo las pruebas que hay, como ya hemos hablado del tipejo este, yo no sé, es que yo no entiendo, es que no lo puedo entender. Es que en mi cabeza no entra. Es que yo no tengo nada que ver, no conozco a la familia personalmente, ni nada de nada. Y me siento totalmente indignada. No me quiero imaginar esa familia lo que tiene que sentir, porque es que manda narices, vamos. Y nada, este es el caso de Jeremy Vargas. Esperemos que tengamos noticias, y aunque bueno, la madre tiene muy muy claro que su hijo no está con vida, pero por lo menos que encuentre lo que haya de él, para, como ella dice, poderle llevar a donde sea flores o ir a rezarle, o porque está en todo su derecho, que es su hijo.
Otra de las cosas es que se me olvidaba decíroslo, que por lo visto es en un vertedero, ¿no? Donde se supone que dejan el cuerpo, bueno, el cuerpo, los restos, ¿no? Quemados del niño. Y dice que eso es casi que imposible poder buscar ahí, porque hay toneladas y toneladas y toneladas como para poder buscar. Pues yo no es por nada, pero los años van pasando y ¿qué más te da a ti? Un año que dos, que tres, que cuatro. Si los años van pasando y no hacen nada, pues más vale que se tarde el tiempo que sea, pero que se encuentre, ¿no? Yo no he visto la zona, estoy hablando sin saber realmente porque no lo he visto. Que eso es algo que me gustaría preguntarle a Itaisha. Que sí, que es un despliegue económico, también es un despliegue policial, que me parece muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Que ya aquí se acaba todo? No. Los restos de esa criatura hay que encontrarlos. Si es cierto lo que dijeron. No sé. Yo este caso es que me indigna totalmente todo el tema de las autoridades, como están reaccionando a todo lo que sucedió y lo que sucede. Alucino. Y bueno, prontito volveremos con otro caso más. Ya me dejaréis dicho, a ver si queréis, aunque tampoco, porque bueno, ya sabéis que con el canal llevo poco tiempo y tampoco estoy muy puesta yo. Entonces, yo por ejemplo, para poder hablar con alguien y poner doble pantalla, aunque sea una grabación y no sea en directo, yo no sé cómo se hace eso. Eso es nuevo para mí. Yo sé montar el vídeo, yo hago mi guión, ¿no? Yo voy cogiendo información de aquí, información de allí, hago mi guión, lo grabo, pero realmente poco más. Si hay alguien que me esté viendo y me pueda echar el cablecillo y ayudarme, yo se lo agradecería mucho. Porque así, oye, pues en el caso, por ejemplo, de Itaisha, yo creo que es una persona muy cercana como para poder ponerme en contacto con ella. Y creo además que tendría la forma de hacerlo. Y sería muy, muy, muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, muy interesante poder hablar con ella. Pero claro, si no sé cómo hacerlo, pues chungo lo llevo, ¿no? Y es que no tengo a quién preguntarle. Es que no conozco a nadie. Si hay por aquí algún informático que me esté escuchando, que se ponga en contacto conmigo por aquí, por mi email. Y vamos, ya en todo caso le daría mi número de teléfono y ya hablaríamos y que me explicara un poquito, porque yo estoy totalmente pegada. Pero sería muy interesante para este y para muchos de los casos, ¿no? Y bueno, poco más que deciros. Ya sabéis, compartirme, que todo esto no quede en el olvido, que todos estos casos pues se sigan escuchando, se siga viendo movilización, a ver si así la justicia hace algo, a ver si los culpables pagan, porque este tipo está por la calle como si fuera, pues no sé, como el que se va de vacaciones y está por ahí viviendo la vida tan tranquilo y tan feliz. Y no voy a comentar más nada porque me pongo negra. Os deseo que tengáis un muy buen día.